primero, si que llega alguien todavía, se lo puede perder porque estoy hablando yo y no tiene mucho interés. Pero yo sí quiero presentar a la persona que está aquí. Ferran Puig Vilar es autor de un blog que solo tiene 7 años, se llama Usted no se lo cree. Alguna de esas entradas del blog ha recibido algún premio de divulgación, en concreto la certeza matemática del quinto C de Titanic, y esa es la entrada que recibió un premio. En todo caso, en esos 7 años, esta persona ha estado concentradísima en procesar toda la información de las mejores fuentes de información del planeta sobre el cambio climático, incluyendo también los aspectos colaterales, que son muchos, porque el cambio climático sabéis que es un tema de una uso de energía y todo lo que hacemos está basado en energía fósil hasta ahora, y ese es el problema. Pero pensad en esta persona, en Ferran, como una persona que tiene la vocación de ser autónomo y libre para poder decir lo que otros no dirían. Porque no defiende un puesto de trabajo, no defiende una posición social, no está buscando financiación para sus investigaciones, es libre de decir lo que quiere. Es autónomo y coherente en su propia vida. Por eso creo que merece toda la atención. Le vamos a conceder 1 hora y solo 1 hora, porque es el máximo de una charla más o menos normal. Tendréis ocasión después de plantear preguntas y eso extenderá su vasto conocimiento si queréis que sea transferido. Démosle la palabra a Ferran, tiene 1 hora y creo que luego tendremos ocasión para comentar en los pasillos durante el día y a lo mejor tenemos que hacer más cosas como esta en posterior. Ferran, es tu momento. Muy bien, gracias, Quino. Bueno, es un placer ver tanta gente aquí, es un placer estar aquí, es un placer estar en Lanzarote. Es un placer estar en las Islas Canarias, que yo quiero mucho porque además tienen importancia en mi propia vida. Yo conocí a la madre de mi hija, la conocí aquí en Tenerife, estuve muchos años viviendo por aquí, vengo recorriendo las islas, de hecho es la 4ª vez que estoy en Lanzarote, así que un poquito en casa me siento también. Bueno, yo tengo que agradecer a la UNED que haya organizado esto, al Cabildo, desde luego, y a la Reserva de la Biosfera, a Ana Carrasco, a Quino Migueles, personas de un entusiasmo sin límites y que son un tesoro para esta isla. Voy a hablar de cambio climático y de colapso civilizatorio relacionado básicamente, esta segunda parte, con el problema de la escasez energética que ya tenemos. Como me he insistido mucho en que no me pase de la hora, pues intentaré ir deprisa. Pero las diapositivas, hay muchas que están, digamos que son muy densas, no me entretendré en ellas. Sin embargo, como esto se está grabando y va a estar en internet, pues el que quiera profundizar, pues puede ir a internet, comparar la imagen, ver la diapositiva y en todo caso, normalmente en poco tiempo, probablemente una semana como mucho, también la podrá descargar de internet. En todo caso, lo que encuentra en mi blog ya hay una colección de vídeos y de presentaciones hechas en los últimos tiempos. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando de un problema que se conoce desde hace muchísimos años. Muchísimos tanto como que en el siglo XIX ya se conocía. Muchísimos tanto como que se reconocía políticamente en los años 60, porque el presidente Johnson, que fue el sucesor de Kennedy, ya habló en el Congreso de los Estados Unidos de que habría problemas a principios del siglo XXI debido a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y otros gases que se estaban vertiendo a la atmósfera. Desde entonces, desde los años 60, también a finales de los años 60, concretamente en el año 68, la petrolera ExxonMobil encargó un informe al Stanford Research Institute donde le dijeron, oiga, esto que usted está produciendo a la hora de quemarse va a producir una alteración significativa del clima. Y, en cambio, ExxonMobil lo que ha hecho y sigue haciendo es financiando de manera generosa organizaciones
que se dedican a negar el cambio climático. Es decir, no solamente lo hace ExxonMobil, lo hace mucha otra gente, como ahora veremos en un cuadro. Pero, en todo caso, para que os deis cuenta de cómo son las cosas, pues aquel que sabe perfectamente que tiene una línea de investigación propia sobre el cambio climático, como es ExxonMobil, porque daros cuenta de que ExxonMobil tiene un volumen que es equivalente al de muchos estados. Se dice que ExxonMobil tiene un volumen que equivale al estado de Noruega, es decir, que ellos tienen perfecta capacidad de establecer sus propias líneas de investigación. Bueno, pues ellos sabían los problemas que había y, sin embargo, lo seguían negando, y ahora parece ya que, bueno, ahora en realidad les está ocurriendo como les ocurrió a la industria del tabaco, ya están siendo investigados por haberlo ocultado. Bueno, ¿cómo se niega esto? Pues se niega, por ejemplo, poniendo estos carteles en la carretera de Estados Unidos. Es el sol el principal conductor del cambio climático, no es ni usted ni el CO2. Bueno, esto está en las autopistas de Estados Unidos. Y además, ¿quién lo firma? Amigos de la ciencia. Es decir, vaya, es decir, se montan organizaciones de todo tipo, con unos nombres maravillosos, y a la gente, pues, los que están, digamos, no están un poco en el detalle de las cosas, pues acaban creyéndose que esto o no ocurre, o acaban creyendo que hay dudas, que hay gente que dice que no es. Y si no se sigue el libro, pues no se conoce bien. No les voy a dar mucha importancia a esta gente, pero sin embargo, bueno, esta es una estructura de la maquinaria de negación. Es una maquinaria de negación financiado... Puse a aceptar para salir. Está financiado por las fundaciones millonarias que se organizan alrededor de la Philanthropy Roundtable. Básicamente son la gente rica, riquísima, los que tienen miles de millones de dólares o de euros, y también las grandes empresas o asociaciones organizadas alrededor de la Business Roundtable. Bueno, todo esto a través de think tanks conservadores, a través de agencias de comunicación, que son unas organizaciones de las que nunca se habla, pero que tienen un poder enorme, pues crean una serie de estructuras que acaban influenciando a los medios de comunicación y al público y también al poder político. Esto es un trabajo, os pondré en algunas ocasiones pantallas de papers académicos, de trabajos académicos, de revistas científicas. Esta es una de ellas. Bueno, aquí está analizado con todo rigor y minuciosidad cómo se financia el negacionismo. En estas cosas, si hay dudas, ya no se cuenta, es decir, yo creo que se queda bastante corto, pero en todo caso, lo que demuestra este trabajo es que se gastan alrededor de 900 millones de dólares al año a través de 91 organizaciones de CCMs, Climate Change Counter Movement, es decir, contramovimiento del cambio climático. Bueno, claro, 1.000 millones de dólares, además creciente, porque esto es el promedio de los últimos 8 o 10 años, esto lo analizaron de 2003 a 2010, bueno, sigue creciendo, esto no para. Sin embargo, el 97% de los trabajos científicos están de acuerdo en que el cambio climático existe, están de acuerdo en que son las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero los causantes de este cambio climático. No solamente el 97%, sino que los demás, del 3%, se puede demostrar, está demostrado de hecho, que son los peores, que son los científicos más malos, ¿no? Otra cosa es que hayan hecho un doctorado y entonces pues sean vulnerables a según qué estímulos. Bien, vamos a pasar ya a los efectos. Yo entiendo que en la cuestión del cambio climático, por lo menos las cuestiones esenciales las conocéis. Bueno, básicamente, ¿cómo se manifiesta? ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta de diversas maneras, pero sobre todo, la más visible son los fenómenos meteorológicos extremos. Fenómenos meteorológicos extremos, ya sean olas de calor, sequías, tormentas, en fin, lo que se pueda imaginar, que han existido siempre, pero, no obstante, son cada vez más frecuentes
y además se producen con mayor intensidad. Entonces dice, bueno, el clima siempre ha cambiado, siempre ha habido fenómenos extremos, sí, pero no tanto. Y por otra parte, el tema del clima siempre ha cambiado. Bueno, el clima en los últimos 10.000 años ha cambiado muy poco, muy poco. Pero en todo caso, aunque haya cambiado, el problema es la velocidad de cambio. La velocidad a la que estamos acelerando la temperatura media de la Tierra es tal que nunca se ha producido en la historia geológica de la Tierra esa velocidad de cambio. Y por tanto la biosfera no tiene tiempo de adaptarse. Olas de calor son importantes en la medida de que, bueno, siempre ha habido temperaturas extremas. Pero el problema de las olas de calor está básicamente en las temperaturas mínimas, en las noches. Uno puede, el cuerpo humano está preparado para resistir temperaturas muy elevadas, máximas muy elevadas, hasta 50, 55 grados, los hay en Pakistán, los hay en Kuwait. Pero, sin embargo, allí de noche la temperatura baja a 15 grados. El problema es que la temperatura esté por encima de 20, 25 grados por la noche, entonces el cuerpo no descansa. Y es eso lo que produce problemas de salud considerables. Bueno, pues este trabajo publicado en Nature pues ya hablaba aquí de qué días calurosos de verano, en 2070-2100, tienen además la combinación de noche tropical. Pues daros cuenta del cambio del Mediterráneo, el Mediterráneo es especialmente sensible a todo eso, pues ahí lo tenemos. Otro problema serio del cambio climático son las migraciones, son los problemas de refugiados ambientales. Un caso paradigmático es el caso de Siria. Esto se dice poco, pero el problema de Siria se originó por el cambio climático. Tuvieron una sequía, creo que de 7 o 9 años, que no habían tenido desconocida en los últimos 900 años. Claro, no aguanta una sequía un año, la aguanta 2, la aguanta a lo mejor 3, va tirando de agua freática, por final ya no queda ni agua freática ni nada. ¿Qué hizo la gente? Se fueron a las ciudades. A ver si allí podían comer y beber. ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento se fueron a las ciudades? Se fueron a las ciudades en un momento en el cual la producción de petróleo ya empezaba a declinar y la curva de producción de petróleo se encontró con la curva de consumo propio de petróleo, de forma que ya no podían exportar el petróleo, ya no podían tener divisas. Y por tanto allí se dieron los dos efectos, el problema climático y el problema energético. Y después se dio un ejemplo de que encontraron a un miserable que se dedicaba a disparar a las manifestaciones de la gente que pedía sobre supervivencia, ¿no? Además se encontraron con un miserable. Y a partir de ahí es cuando se habla en los medios de comunicación. Pero hay unos elementos físicos previos que son condicionantes de base. Bueno, de esto se habla de arco de tensión y aquí lo pongo porque estamos por aquí cerca. Bueno, Saminair, creo que lo conocéis porque estuvo por aquí. Esto salió hace poco en La Vanguardia, dice la mayoría de los refugiados hoy en día son medioambientales, ¿no? Y encima, cuando en Siria no pueden sobrevivir, vienen para acá y no los dejamos pasar. Cuidado con eso. Bien, vamos a ver cuáles son entonces las predicciones. ¿Cuál es, según el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es donde se reúne la comunidad científica que tiene que ver con las cuestiones climáticas, y emite sus informes. Eso es un organismo promovido, es un organismo en realidad independiente, promovido por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial. Se constituyó en el año 88 y lleva ya 5 informes. O sea, que cada 5 o 7 años emite un informe. Bien, este es el quinto, Fifth Assessment Report, ¿no? Este es el quinto del año, creo que era 2014, que fue. Bueno, en el caso de que todo siguiera como hasta ahora, no entro en detalles, la temperatura en el año 2100, todo se hace siempre mirando al 2100. Bueno, parece que se acaba el mundo en 2100. Bueno, no, la temperatura sigue aumentando, pero las predicciones se hacen al 2100. Bueno, pues estaría entre 2,6 grados más que la temperatura preindustrial. Digo mal, de momento digo 2 o 3 grados más, la temperatura preindustrial, supongamos que lo he dicho. Entre 2,6 y 4,8.
digamos, como la media, la mejor estimación, 3,7 grados. Bueno, esto es el quinto informe. No obstante, el IPCC no tiene en cuenta todos los efectos del cambio climático. Eso tiene que ver con la cultura científica, eso tiene que ver con la prudencia científica. Aquello que no se conoce suficientemente bien no existe, no se contempló. Por ejemplo, ¿qué cosa no se conoce suficiente, no se conocía en tiempos del último informe, es decir, 2 años antes, que es cuando se cerró el plazo para hacer la integración de todos los trabajos? ¿Qué es lo que no se conocía bien? Pues no se conocía bien el elemento más crítico del sistema climático, que es la respuesta del Ártico. La respuesta del Ártico es clave en la medida de que un mayor aumento de la temperatura, por efecto de las mayores emisiones, lo que provoca es una disminución de la superficie de hielo del Ártico. Eso tiene la característica de que el hielo es blanco y en cambio el mar es azul. Es decir, cuando hay hielo, el rayo solar incidente vuelve y no calienta. En cambio, el mar azul sí. El mar azul absorbe esa energía, sabemos que es proporcional, digamos, a la colorimetría del objeto donde incide el rayo. Entonces ahí sí se calienta, y por tanto se calienta mucho más. Al calentarse mucho más, y eso es lo que se denomina amplificación polar, los polos se calientan más que el promedio, al calentarse esa zona, lo que hace es que calienta la ribera, que es la norte de Siberia y el norte de Canadá, básicamente, bueno, y Groenlandia, todo lo que está alrededor del Ártico. Aquello aumenta mucho la temperatura, sube el promedio por encima de 0 grados, y lo que se hace es que se funde el permafrost. Allí lo que hay es permafrost, que es materia orgánica congelada, congelada desde hace milenios y millones de años en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es aquello, al fundirse, se descompone y emite CO2, y emite metano, que es un gas mucho más potente como efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es decir, que es la propia Tierra la que se pone a emitir. Eso es lo que se llama un lazo de realimentación positivo. Yo emito CO2, esto me funde el hielo, fundir el hielo se calienta el Ártico, funde el permafrost y eso emite CO2. Es decir, que es un pez que se muerde la cola. Bueno, pues ¿y cuánto CO2, cuánto carbono hay en el permafrost? Pues hay muchísimo carbono, creo que hay 5 veces el que hay en la atmósfera. Es decir, que si se funde todo el permafrost, pues diga, apague, ¿no? Bien, este trabajo dice amount, o sea, cantidad o intensidad y tiempo de la emisión de carbono, el permafrost, en respuesta al calentamiento climático. Bueno, pues aquí habla de que a partir de la década de 2020 las emisiones de CO2 y de metano del permafrost ya van a ser netas a la atmósfera, porque ahora se funde, pero en cambio la vegetación lo absorbe, etc. Pero a partir de la década de los 2020 ya van a ser netas esas emisiones, es decir, la Tierra ya empezará a emitir por su cuenta. Por lo tanto, el control que nosotros tengamos con respecto a la composición atmosférica disminuye de manera importante. Bueno, vamos a ver entonces las previsiones de temperatura. Hemos dicho que teníamos 3,7 grados. 3,7 grados será, digamos, la previsión oficial en el IPCC. No obstante, había un trabajo también del dimetilo de sulfuro que salió poco después. Ya ha pasado 4 horas. Ya creo que... Ya ha pasado Ah, bueno.
El caso es que había que añadir 0,7 debido a un lazo de elementación positivo también del dimetilo de sulfuro. Lo del permafrost, insisto, no estaba contemplado. También hay otros lazos, otros elementos, digamos, que favorecen las emisiones. Y he contado que este estaba cuantificado, de hecho, por tanto 3,7 versus 7 son 4,4. De todos estos tres he puesto, yo creo, conservadoramente uno más, 5,4, y he tenido que añadir 0,6 porque el IPCC en su quinto informe ha cambiado la referencia y en lugar de referirse, como todos los informes anteriores, a la temperatura preindustrial, ahora se refiere a un dato de temperatura que está en el siglo XX. Y para darse cuenta de esto hay que ir a la letra pequeña, al pie de página y tal, o a la introducción de un tocho de 3.000 páginas que difícilmente uno lee. Por tanto, el incremento de temperatura previsible, si todo sigue como ahora y las emisiones siguen a las que ahora, estaría en el orden de 6 grados. Bueno, ¿cómo es un mundo a 6 grados? Un mundo a 6 grados no sé cómo es. Es una cosa bastante infernal. De hecho, hay un documental que se llama 6 grados, precisamente, de National Geographic. Está muy bien, está en español, creo que lo encontraréis en YouTube. Yo os he puesto aquí una imagen de la revista New Scientist de 2009. ¿Qué es esta? Esto es un mundo a 4 grados. 4 grados que se alcanzarían en 2060, alrededor, aproximadamente. Bueno, solo se puede vivir en las zonas verdes. Esto tiene, este gráfico, para ser rigurosos, tendría que entretenerme aquí mucho más de lo que el moderador me va a permitir. Y no lo voy a hacer, pero sí digo que hay que tomarlo con pinzas. Esto, por ejemplo, no sería publicado en una revista científica, esto no entraría, no colaría también. Ahora bien, esto es la revista New Scientist, es la equivalente británica de la investigación y ciencia. Es un buen periodista científico que ha hablado con un montón de climatólogos para llegar a esta conclusión, a este mapa. Que si lo buscáis en internet no está porque lo quitaron, pero yo lo pude pillar de aquí por lo. Bueno, ya veis que la parte de la Antártida incluso se podía vivir, y toda esta parte de aquí. Básicamente esto es un ejercicio de cómo permitir la habitabilidad de 10.000 millones de personas en el año 2060 en espacios de 30 metros cuadrados por persona. Entonces, pues esto es aquí donde se podrá vivir, porque las temperaturas serán más o menos aceptables. De estas zonas de aquí hay algunas que realmente son absolutamente invivibles, otras están todas ocupadas en energías alternativas, en fin, un tinglado que decirlo para empezar. Esto que os pongo, entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué punto estamos? Bueno, esto, que no lo veis casi nadie, porque está muy lejos, pero esto es los datos en bruto de la NASA. Esto sale cada mes, y aquí tenemos, en el mes de agosto del 2016, 2015, 1967, esos días para arriba, empiezan en 1880, que es cuando empezaron las medidas, ¿no? Bueno, en el mes de agosto aquí dice 98. ¿98 qué es? 98 centésimas de grado respecto a la referencia que ellos usan, que es el promedio entre 1950 y 1980. Si uno esa referencia la lleva a la referencia preindustrial, tiene que añadir 0,3. Por lo tanto, ya está, 98 centésimas, digamos un grado, pues ya estaríamos a 1,3. Es decir, en el mes de agosto, la temperatura media de la Tierra era como mínimo 1,3 grados superior a la temperatura preindustrial. Fijaros que en febrero, aquí dice 98, pero en febrero aquí dice 132. Es decir, en el mes de febrero estábamos a 1,6 o más. Digo más porque el preindustrial no es exactamente 1880. Se considera 1750, que es cuando empezaron las emisiones masivas a partir del carbón de la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces,
ya no aplica, pero sí aplicaba en el mes de febrero, en el mes de enero, en el mes de diciembre anterior, en el mes de marzo. Es el efecto de la corriente oceánica El Niño. Probablemente sabéis de lo que me refiero con la corriente del Niño, porque tiene unos efectos que en las Canarias son bastante visibles, de cambio de clima. En las épocas del Niño, esto tiene lugar cada 5 o 7 años, a veces 8, la temperatura aumenta, porque se invierte la corriente y aquel calor que el mar ha metido en el fondo, pues lo saca, y entonces aumenta la temperatura de la atmósfera. Pero es un efecto pasajero. No obstante, respecto a la temperatura, hay que tener en cuenta que de los 15 años, de los últimos 16 años, 15 han sido récord de temperatura. 15. Es decir, y de los últimos 16 meses, 15 han sido también récord de temperatura. Si os dais cuenta, claro, no os podéis dar cuenta porque no lo veis, pero este 98 no hay ningún 98 por aquí. Fijaros, aquí ya está, incluso hay datos negativos. El 85, por aquí todo, en el mes de julio, meses de julio anteriores, todo es inferior a 85. 80, todo es inferior a 80. Es decir, da la impresión de que la temperatura se está realmente acelerando, independientemente de que haya efectos puntuales de variabilidad natural del sistema climático que ayuden, digamos, a que la temperatura aumente. Esto lo vemos aquí, esto es 29 de septiembre, es bien reciente. Esto es de la Columbia University y de la NASA, del Instituto Climático de la NASA. La línea roja es el promedio de 132 meses, es decir, 11 años. ¿Por qué el promedio de 11 años? Porque es el ciclo solar. El Sol puede tener una influencia de más o menos 0,1. El ciclo solar, por ciclo solar tiene 11 años, si uno hace el promedio de 11 años, este efecto lo filtra. Y por tanto, estaríamos ya aquí a más de 1 grado. Sin embargo, esta línea, porque los demás es el efecto de cada mes, ¿verdad? Bueno, pues esta línea, estamos aquí a 1,3, que es lo que hemos visto antes, del mes de agosto. Hemos llegado en febrero, se puede decir que hemos llegado a 1,8. Se puede decir que hemos llegado a 1,8. Aunque esos 0,2 que hay entre 1880 y el 1750 son dudosos. Pueden ser 0,2, pueden ser 0,1, pueden ser 0. Lo que no puede ser es negativo. En realidad, el que ha hecho esta diapositiva, que se lo traía, lo que me merece confianza, creo que no ha tenido en cuenta lo último que dijo la NASA, y es que esta diferencia es 0,1 más menos 0,1 grados. Entonces, claro, ha tomado del margen mayor de incertidumbre, que son 0,2, pero podría ser 0. En todo caso, haber llegado a 1,6 es exageración. Y ahora parece que estamos alrededor de 1,5. Otro efecto del cambio climático es el nivel del mar. El cambio del nivel del mar. Daros cuenta de que el nivel del mar es asimilable, metafóricamente, a como si fuera el termómetro de la Tierra. Cuando aumenta la temperatura de la Tierra, no solamente los mares se calientan y se dilatan, sino que además se funden Groenlandia y la Antártida, y un poquito de Himalaya también, y eso añade volumen al nivel del mar, y el nivel del mar aumenta. En caso de que la temperatura disminuyera, como había disminuido pues hace 15.000 años en tiempos del último periodo glacial, lo que tenemos es un nivel del mar que está del orden de 120 metros por debajo del nivel actual, y unas placas de hielo imponentes que llegan hasta la mitad de Europa y la mitad de Estados Unidos. Imponentes quiere decir de 2 y 3 kilómetros de alto. Bien, esa es un poco la tendencia, es como el termómetro de mercurio, ¿no?, de los de antes, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, es decir, si la temperatura media es de 10 grados centígrados, es decir, 5 menos que ahora, ¿verdad? 5 menos que preindustrial,
pues esto es lo que teníamos hace 20.000 años, alrededor de 120 metros por debajo. En el otro extremo tendríamos 18 grados, y es lo que ocurría hace 40 millones de años, de hecho, incluso 55 millones de años, porque es el macro que se llama el máximo térmico del Paleoceno, momento en el cual no había hielo en el planeta y el nivel del mar era 75 metros más elevado. Bien, entonces ocurre que los informes del IPCC, como hablan solamente a 2100 y el aumento del nivel del mar no va parejo al aumento de la temperatura, sino que tiene un retraso, bueno, pues hablan de para 2100 solamente 1 metro. Esto ya no se lo creen ni ellos, el 1 metro. Es decir, el nivel del mar, los datos del nivel del mar son los menos creíbles, porque después veremos una serie de efectos que hacen que estas previsiones científicas tengan una moderación intrínseca. Después veremos los efectos soberanos. Bueno, pues entonces, bien, pues, sigamos. ¿A dónde va el calentamiento? Es decir, cuando lo que tenemos es una concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera superior a la que nos había permitido la estabilidad climática de los últimos 10.000 años y, por tanto, el desarrollo de las civilizaciones que tuvieron lugar precisamente porque la estabilidad climática permitió la sedentarización y la agricultura y hacía que el clima fuera previsible. Esta energía añadida, ¿dónde va a parar? Porque nosotros, cuando hablamos de 1,5 grados, de 1, de tal, de esas centésimas, estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando a nivel del mar, la atmósfera a nivel del mar. Sin embargo, esa energía en exceso no va solamente a la atmósfera, es solamente el 2,3% de esa energía en exceso que se queda en la atmósfera. En cambio, bueno, otra va a los continentes, otra a fundir los glaciares y las masas de hielo, otro va a fundir el Ártico, Groenlandia, etc. Pero la mayor parte calienta los océanos. O sea, más del 90% de la energía en exceso, de la manta de Max que tenemos, va a parar los océanos. ¿En qué medida? Bueno, pues hay una analogía un poco espeluznante. Y es que la energía que absorben los océanos es equivalente a la explosión de 12 bombas atómicas de las de Hiroshima por segundo. Es decir, los océanos están aumentando su cantidad de energía, por tanto su calor, que después se refleja en temperatura, como si